Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este seminario en línea por parte de Hoffman con el tema de climatización industrial. En esta ocasión es presentado por el ingeniero Alejandro Razo, quien es gerente de cuenta de territorio de Hoffman. Buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, nada más para recordarles, de preferencia realizar sus preguntas al final de la presentación, ya sea de forma escrita o levantando su mano para habilitar su micrófono, cuando gustes. Perfecto. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues buenos días. Muchas gracias también a los que ya están en línea. Por respecto a ustedes y porque el tema da para mucho, pues vamos empezando ya por puntualidad. Vamos dándole, y bueno, ya que se vayan integrando las personas que vayan entrando. El tema, como les comentaba, no da no solo para una plática de una hora, da para horas y horas de presentación y seminarios de entrenamiento y muchas cosas. Entonces, lo que hice hoy es tratar de reducir todo a ofrecer qué soluciones son las que manejamos. Si en adelante tienen la inquietud o tienen la necesidad de alguna de estas soluciones en particular, créanme que de cada uno de los productos que vamos a ver hoy se puede profundizar muchísimo para la selección, para la correcta selección de cualquiera de las posibles soluciones. Entonces, voy a iniciar dejando la puerta abierta de que si en un futuro necesitan profundizar o que los visiten, por supuesto, en planta para cualquier selección de cualquiera de estos productos, por favor, siéntense con toda la confianza de solicitarlo a mí directamente, a aquella persona de APSA que se encargue de atenderlos, como quieran contactarnos, adelante, siéntense en la libertad. Y bueno, pues la verdad es que es un tema que en las fechas que estamos, donde está incrementando el calor por situaciones climáticas, pues es la fecha que históricamente más se consumen este tipo de productos, porque, bueno, no necesito decirles, es la fecha donde más problemas tienen ustedes con calentamiento en sus plantas, en sus diferentes plantas de producción, dentro de los tableros. Entonces, vamos a iniciar por ahí con el tema de, bueno, pues hablar del riesgo que implica el calentamiento de los equipos eléctricos o electrónicos dentro del gabinete. Y es sencillo, y es algo que pega directamente al bolsillo de cada uno de ustedes. ¿Cuál es el gran problema del calentamiento, del sobrecalentamiento de equipos eléctricos o electrónicos dentro de un gabinete? Pues que van a amenizar el tiempo de su vida útil. Si ustedes tienen contemplado no reemplazar, voy a inventar, no sé, un variador, un arrancador, cualquier equipo que genere temperatura, o incluso que esté dentro de un equipo, perdón, dentro de un gabinete con otros equipos que generan temperatura. Si ustedes tienen pensado el reemplazo de estos equipos hasta dentro de 10, 15 o hasta 20 años, pues desafortunadamente el que trabajen a sobretemperaturas puede hacer que esto minimice enormemente. De hecho, de acuerdo a estudios, por cada 10 grados que un equipo esté trabajando por arriba de su temperatura de diseño, su vida útil puede reducir hasta en un 50%. De modo que, pues ya les comentaba, si un equipo está diseñado para durar hasta 10 años, si trabaja 10 grados por arriba de su temperatura de diseño, pues se va a ir a la mitad, puede durar únicamente 5 años. Y como les decía, pues esto pega directamente al bolsillo porque nos va a llevar a mantenimientos correctivos que no teníamos planeados. Cualquier situación que no teníamos prevista, pues va a ser un gasto, y va a ser un gasto enorme, justamente por eso, porque no la teníamos presupuestada. Entonces, tratando de evitar esto, con en ocasiones una mínima inversión, es que podemos lograr salvar grandes montos de equipo. Aquí una vista general de los 6 diferentes equipos que tenemos para ventilar y climatizar. Debo mencionar que 2 de ellos son únicamente a ventiladores que dependen de la temperatura externa del gabinete, como son los ventiladores y los intercambiadores de calor aire-aire. El resto de ellos son 100% refrigerantes, incluso vamos a ver en la unidad de medida en la que justamente se mide su capacidad, pues va en función a los niveles de refrigeración. Entonces, vamos a comenzar por lo básico, vamos a comenzar por quizá lo más sencillo y lo más común, lo que al día de hoy seguramente todos hemos visto en las diferentes plantas de producción, justamente que son los ventiladores. Vamos a hablar de las características. Aquí está. Este es un dato importante. Este esquema, el que están viendo del lado izquierdo de su pantalla, es algo que aplica
para entender cómo se debe climatizar correctamente el interior de un tablero y va a aplicar para cualquiera de los siguientes dispositivos o de los siguientes productos que vamos a ver, que es muy sencillo. Por simple física, el aire caliente tiende a subir dentro del gabinete, por lo que para hacer una ventilación o climatización de manera eficiente, la inyección de aire frío o la inyección de aire fresco que vamos a hacer en nuestro gabinete tiene que ser por la parte baja. Y por la parte alta tenemos que considerar la salida de aire caliente. Si ustedes, ahorita que estamos hablando de ventiladores, si ustedes pusieran equivocadamente un ventilador en la parte alta del gabinete como inyector, es decir, si ustedes trataran de meter aire fresco por la parte alta, sería totalmente ineficiente y no estaríamos logrando el objetivo que es ventilar o climatizar el interior del gabinete, porque ese ingreso de aire fresco estaría chocando directamente con el volumen de aire caliente donde se acumula, que es la parte superior del gabinete. Si quieren utilizar un ventilador en la parte alta del gabinete, que sea como extractor para sacar justamente este aire caliente. Entonces, este esquema que vemos, donde el aire por simple física, el aire caliente tiende a subir, pues es en lo que nos basamos y en lo que se basa en cualquier sistema de ventilación o climatización que seleccionemos para la correcta climatización del interior del gabinete. Ahora, algo adicional, algo específicamente hablando de ventiladores. A veces he notado, desafortunadamente es muy común, he notado que equivocadamente únicamente instalamos el ventilador con una perforación. Aquí, como yo muestro en la imagen que pueden ver a la derecha de la pantalla, el ventilador no es útil si no tiene una salida de aire. Si únicamente instalamos el puro ventilador, nada más estaremos logrando ahí una presión positiva dentro del gabinete, pero no un correcto flujo. Necesitamos una salida de aire caliente, necesitamos esta salida de aire para que justamente exista flujo. Entrada de aire fresco, salida de aire caliente y entonces lograr ventilar o climatizar el interior del gabinete. De modo que si llegan a tener por ahí algún ejemplo de un gabinete donde únicamente tiene el ventilador instalado, ya sea como inyector o como extractor, en cualquiera de las dos modalidades, pero no tienen esta otra ranura para la entrada o la salida de aire, pues están teniendo un sistema muy ineficiente donde seguramente no están logrando bajar la temperatura del interior del gabinete. Repito, siempre se necesita para instalar un ventilador, si lo vamos a poner como inyector, se necesita una salida de aire. ¿Y dónde es donde nosotros buscamos el ingreso de aire fresco? Bueno, pues por la parte de abajo y por la parte de arriba buscamos la salida de aire caliente. Este es el esquema ideal para la ventilación correcta de un gabinete. Aquí vemos, bueno, dos de los ejemplos más comunes que podemos ver, donde en ambos ejemplos, por la parte baja, está instalado el ventilador como inyector para ingresar el aire fresco por la parte de abajo, y en la parte de arriba, nada más como una salida pasiva, está la rejilla de salida de aire caliente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cualquiera de las dos es perfectamente útil, es muy, muy eficiente. Bueno, una de ellas donde tanto ventilador como la rejilla de salida de aire están en el mismo lado del gabinete, en este ejemplo están en el costado izquierdo del gabinete, o cuando el ventilador y la rejilla de salida de aire están en costados opuestos del gabinete. Ambas son válidas, tienen una eficiencia perfecta porque estamos inyectando el aire por la parte fresca y conforme se calienta, la salida pasiva de aire caliente, se da por la parte de arriba. Tomando este ejemplo y únicamente poniendo atención en los pequeños esquemas de la parte de arriba, bueno, podemos ver los siguientes que son otros ejemplos de cómo instalar ventiladores, ya sea como inyector, como extractor o ambos. En la parte superior izquierda tenemos justamente el ejemplo que acabamos de ver, donde los rectángulos, digamos, más gruesecitos de la parte de abajo indican que son los ventiladores como inyector y en la parte de arriba las salidas de aire caliente, una salida pasiva. En la parte superior derecha, los dos ejemplos son el mismo flujo de aire, pero como extractor. Si se fijan este pequeño rectángulo de la parte de arriba, los que son un poco más grandes indican que son los ventiladores. Entonces, en este caso, tenemos exactamente el mismo flujo que acabamos de ver del lado izquierdo de la pantalla, pero en el lado derecho lo estamos logrando como extracción, donde en la parte de abajo es necesario, es muy, muy importante que existan estas rejillas para la entrada pasiva de aire. Entonces, con eso estamos logrando
sacar forzadamente el aire caliente por la parte de arriba, como extractor, y por la parte de abajo, con estas rejillas, estamos logrando el acceso pasivo de aire fresco. Ahora bien, en la parte inferior izquierda, como tercer ejemplo, tenemos lo que sería utilizar doble ventilador, tanto uno por la parte de abajo del gabinete como inyector y otro en la parte de arriba como extractor. Es importante el sentido de los ventiladores porque, bueno, si los ponemos ambos como extractor o los ponemos ambos como inyector, pues la verdad es que volvemos a tener un sistema muy ineficiente donde no vamos a lograr la correcta ventilación del gabinete. Entonces, sí es importante, si queremos y deseamos instalar dos ventiladores, bueno, hay que considerar dos cosas. Que uno siempre esté como inyector y el otro como extractor. Y por supuesto, por lo ya comentado, para que sea eficiente, que el ventilador que esté como inyector esté en la parte de abajo, para que sea ahí donde ingrese el aire fresco. Y el ventilador que esté como extractor, bueno, pues está en la parte de arriba para sacar el aire caliente. Entonces, si se fijan, en estos tres ejemplos que llevamos, bueno, el flujo de aire es exactamente el mismo. Entra el aire fresco por la parte de abajo y sale el aire caliente por la parte de arriba. Ya por último, en la parte inferior derecha, bueno, pues estamos viendo ejemplos quizá no tan comunes. Uno de ellos es donde está del lado izquierdo el ventilador como inyector y dos rejillas de aire. Sin ventilador, únicamente rejillas para una salida pasiva de aire caliente. Esto también le da un cierto nivel de eficiencia porque la salida de aire es mucho mayor. Y otro ejemplo es un ventilador en la parte de arriba, en el techo del gabinete, y dos rejillas únicamente para permitir una entrada pasiva de aire fresco por la parte de abajo. En cualquiera de los ejemplos estamos logrando lo que ya mencionamos varias ocasiones. Lograr el ingreso de aire fresco por la parte de abajo y permitir la salida de aire caliente por la parte de arriba. Repito, tratar de meter el aire directamente a la parte de arriba del gabinete, pues sería estar chocando con la masa de aire caliente y esto pues es ineficiente y no estaríamos logrando la correcta ventilación del gabinete. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en el sentido de cómo instalar los ventiladores, hay dos tipos de ventilación, conocida como ventilación positiva y ventilación negativa. Ambas tienen el mismo flujo que estamos buscando, que nuevamente, ¿cuál es? Ingresar el aire fresco por la parte baja y sacar el aire caliente por la parte de arriba. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia? Del lado izquierdo, como podemos ver, si tenemos el ventilador como inyector en la parte de abajo, estamos creando una presión positiva para permitir la salida pasiva de aire por la parte de arriba. Sin embargo, del lado derecho, si ponemos el ventilador como extractor en la parte de arriba y permitimos la entrada pasiva por la parte de abajo, el flujo es el correcto, es lo que estamos buscando, pero desafortunadamente creamos una presión negativa. Entonces, cuando no se recomienda la ventilación negativa por generar una presión negativa dentro del gabinete, cuando estemos hablando de un lugar que no tenga las condiciones de limpieza que el interior de nuestro gabinete pueda soportar. Es decir, si fuera del gabinete hay polvo, tierra, humedad o cualquier condición que no nos beneficie para el interior del gabinete, desde luego que ahí no se recomienda la ventilación negativa, es decir, usar extractor, usar el ventilador como extractor, porque esa presión negativa va a hacer que el gabinete, que ingrese polvo al gabinete por cualquier posible ranura, como un empaque dañado, una chapa mal cerrada, incluso equipo mal seleccionado, como botones, focos indicadores, incluso pantallas, panel view, si no son correctamente seleccionados con el grado de protección NEMA que tiene el gabinete, esos equipos pueden ser un método de un medio de ingreso de aire contaminado al interior del gabinete. Repito, pantallas, botones, focos indicadores, cualquier producto que vaya instalado en el cuerpo del gabinete es un medio de acceso de aire contaminado del exterior al interior del gabinete, si no se seleccionan correctamente, es decir, con el grado NEMA de protección correcto de acuerdo al gabinete. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde no se recomienda la ventilación negativa justamente por eso, y no así la ventilación positiva, pues no importa si fuera del gabinete hay un cierto nivel de polvo, ciertos contaminantes, la presión positiva hace que no vaya a entrar estos contaminantes al interior del gabinete. Ese es un punto que vale la pena mencionar, porque a veces, bueno, equivocadamente, como que únicamente pensamos en el concepto de extractor, extractor, extractor. Siempre pensamos en este sistema de extracción, cuando lo que estamos logrando es una presión negativa y es terrible. Hay ciertos polvos,
no solo contaminantes, sino incluso corrosivos, que pueden ser terribles para el interior del gabinete. Entonces, vamos a pensar en cualquiera de las dos opciones, además de la extracción, la inyección. La inyección de aire es muy sana, genera una presión positiva, y con las dos ranuras, tanto la entrada como la salida de aire, pues logramos una alta eficiencia en la climatización del interior del gabinete. Muy bien, ¿cuál es la condición antes de utilizar gabinetes? Bueno, pues por supuesto que si la temperatura del exterior del gabinete es lo suficientemente alta como para que pueda dañar los equipos que tenemos instalados, bueno, en ese momento ya no son una buena opción. Y ojo, vale la pena mencionar, no es que los ventiladores sean malos climatizadores o malos dispositivos para ventilar el interior del gabinete. Son excelentes opciones si las condiciones son propicias para ello. Nuevamente, si fuera del gabinete tenemos una zona donde quizá hay hornos o algunos otros equipos que crean altas temperaturas y afuera del gabinete tenemos casi 40 grados de temperatura, recordemos que el ventilador nada más va a estar metiendo esa temperatura, no puede bajar la temperatura del aire exterior al pasarlo al interior. Entonces, si fuera del gabinete tenemos aire caliente, pues con un ventilador nada más vamos a tener un flujo de aire caliente y no va a ser eficiente. Entonces, ¿cuándo es una muy buena opción utilizar ventiladores? Cuando la temperatura del exterior es lo suficientemente fresca como para que no sirva para el interior del gabinete. Voy a repetir esto porque hay quien todavía cree que con la suficiente cantidad de ventiladores pueden bajar la temperatura del exterior al momento de entrar al gabinete, y desde luego que eso no sucede. Es muy importante considerarlo, que el ventilador es una muy buena opción, sí, solo si la temperatura del exterior es lo suficientemente fresca para poderla utilizar dentro del gabinete. Muy bien, como características, bueno, pues ya lo comentaba, están diseñados para aplicaciones totalmente industriales, recomendables cuando la temperatura del exterior es mucho menor. Tenemos grados de protección hasta NEMA 12, dimensiones desde 4 hasta 13 pulgadas, con voltajes en 110, 220 y 24 y 48 volts, con capacidades de movimiento de aire desde 12 hasta 484 pies cúbicos por minuto. Aquí está lo que les mencionaba, grados de protección, tenemos NEMA 1, NEMA 12, NEMA 4 y algunos accesorios adicionales justamente para poderse utilizar en intemperie, con una vida útil de hasta 100,000 horas, y esto desde luego va en función a que se utilicen de manera correcta. Aquí el ejemplo que estas capacidades de caudal de aire de los ventiladores, pues la dividimos en estas 5 dimensiones. Nuevamente, si ustedes necesitan apoyo para seleccionar la pieza correcta o el ventilador correcto, por favor, siéntanse con toda la confianza para avisarnos. Lo hago de esta manera o lo propongo así, porque desarrollar el cálculo de capacidad, bueno, nos va a llevar la hora completa únicamente para hacer un ejemplo. Entonces, eso prefiero dejarlo para quien me busque y de verdad siéntanse con toda confianza de hacerlo, para visitarlos y hacer este cálculo de capacidad de ventilador, para el cálculo de caudal, pero sí, dejo la espinita o dejo la puerta abierta para decirles que el ventilador también, como muchas veces lo he notado desafortunadamente, no se selecciona de acuerdo al tamaño, sino al caudal de aire que ustedes necesitan mover. Hay ventiladores por ahí en el mercado enormes que no mueven grandes caudales de aire, y viceversa. Un ventilador eficiente puede ser muy pequeño y mover un gran caudal de aire. Entonces recuerden que los ventiladores se seleccionan de acuerdo al caudal de aire que necesitamos mover. ¿Qué es el caudal de aire? Bueno, un cierto volumen por una cierta cantidad de tiempo, por un lapso de tiempo. Por eso es que dos de las unidades más comunes, aunque desde luego puede haber otras, es pies cúbicos por minuto o metros cúbicos por hora. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos como estos ventiladores. Un ventilador de ellos, por ejemplo el tercero, mueve 70 pies cúbicos de aire por minuto. Y es así como se selecciona. Bueno, es la unidad en la que se debe de considerar un ventilador. Muy bien, vamos a pasar a lo que son los intercambiadores de calor aire-aire. Estos tienen, lo voy a mencionar desde luego al final, pero bueno, lo anticipo un poquito, tienen la misma limitante que los ventiladores, que es que la temperatura fuera del gabinete sea lo suficientemente fresca para que nos funcione para el interior del gabinete.
Si fuera del gabinete, nuevamente como ejemplo, hay altas temperaturas, este equipo nada más va a estar haciendo circular esa alta temperatura, ese aire caliente, y entonces se va a convertir en una opción no ideal para la aplicación. Y nuevamente, sin mencionar que el equipo sea malo, simplemente no está diseñado para cualquier tipo de aplicación. ¿Cuál es ella? Repito, cuando la temperatura del aire fuera del gabinete sea lo suficientemente fresca como para enfriar el interior de nuestro gabinete. Y de ahí entonces tenemos lo que les mencionaba, el esquema es exactamente el mismo. ¿Qué buscamos? Ingresar aire fresco por la parte de abajo y conforme se va calentando sube y extraer el aire caliente por la parte de arriba. Es el mismo esquema que acabamos de ver con los ventiladores, pero aplicado al dispositivo este intercambiador de calor. Aquí lo tenemos. ¿Qué es cómo funciona? Cabe mencionar que va a conservar el grado de protección del gabinete. Ya tenemos una enorme ventaja con respecto a los ventiladores, que es, se puede utilizar en intemperie y sin importar cuántas partículas contaminantes existan en el exterior, jamás van a entrar al interior de nuestro gabinete. Ya este tipo de dispositivos, este tipo de equipos, pueden ofrecer grados de protección NEMA 2, NEMA 4, incluso NEMA 4X, porque los tenemos a prueba de corrosión. Y eso es de gran ayuda, bueno, para mantener el grado de protección del gabinete. Entonces, totalmente se pueden llegar a utilizar en intemperie. Ahora, ¿cómo es que funcionan y por qué es que la temperatura del aire del exterior sigue siendo una condicionante? Bueno, el equipo maneja dos flujos de aire. Por un lado, si vemos a la parte izquierda del gabinete, lo que digo, del equipo, del intercambiador, lo que sería el flujo interno del gabinete, bueno, toma el aire caliente de la parte alta, del interior del gabinete, y lo regresa por la parte bajo ya enfriado. Por otro lado, tenemos otro flujo de aire, donde el equipo toma aire del medio ambiente y lo regresa por la parte de arriba también al medio ambiente ya caliente. ¿Cuál es el punto? Estos dos flujos de aire nunca se mezclan, es muy, muy importante decirlo. Mucha gente considera, el intercambiador de aire es porque le mete aire de afuera y viceversa, está sacando e ingresando aire. No, el dispositivo funciona mediante hacer circular el aire del interior del gabinete una y otra vez, nada más enfriándolo una y otra vez, pero en ningún momento lo intercambia, en ningún momento le inyecta aire nuevo del exterior, porque este sería aire contaminado. ¿Cuál es la gran ventaja, les digo? Pues que ofrece este grado de protección hasta NEMA 4X. Pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que estos dos flujos, sin que se mezclen, pueden bajar la temperatura? Bueno, porque ambos coinciden en esta pieza que es un disipador térmico, donde la temperatura de un flujo afecta a la temperatura del otro flujo, de tal manera que el aire fresco del exterior del gabinete va a enfriar el flujo del aire interno y es entonces que vamos a aprovechar esa baja temperatura del aire del exterior del gabinete. Por eso es, nuevamente, si fuera del gabinete tenemos altas temperaturas, voy a inventar, si fuera del gabinete, el cual está en una planta de producción donde puede alcanzar hasta 38 grados, bueno, pues entonces ya no es la mejor de las soluciones, porque únicamente estará haciendo circular aire caliente en el interior del gabinete. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con respecto al ventilador? Sí se puede utilizar en intemperie, no importa la cantidad de partículas contaminantes, la cantidad de polvo o la cantidad de humedad que existen fuera del gabinete, el equipo lo va a mantener totalmente sellado. ¿Cuál es la contraparte? ¿Cuál es la limitante que tenemos? Bueno, pues lo repito, que la temperatura del aire del exterior sea lo suficientemente fresco como para poderse utilizar en el interior. Muy bien, y aquí algunas de las dimensiones que manejamos. La verdad es que tenemos desde muy pequeños hasta intercambiadores para gabinetes bastante robustos. Muy bien, el siguiente, lo que son los intercambiadores de calor, pero estos son aire-agua. Repito, no es que ingresen aire del exterior al interior, no es que intercambien el aire, lo que intercambian es la temperatura, como lo acabamos de ver en el dispositivo anterior. Este otro también es relativamente nuevo. Debo confesar que no toda la vida hemos manejado este producto en Hoffman. Es un lanzamiento relativamente nuevo, pero también tiene ciertas limitantes. Una de las grandes ventajas es que este dispositivo ya no importa qué tan alta sea la temperatura del exterior del gabinete, ya es un equipo de refrigeración. Ya incluso se mide en BTUs o en watts, que es una medida de refrigeración, una medida de
climatización para este tipo de equipos. Ya no en caudal como los ventiladores, porque, les repito, no importa ya qué tan alta sea la temperatura fuera del gabinete. ¿Cómo es que funciona? Aquí el detalle es que al equipo se le debe suministrar agua fría y esta debe ser suministrada por la planta. La gran mayoría de las industrias alimenticias que cuentan con chillers, pues no tendrán problema en suministrar el agua fría para el dispositivo, pero bueno, es por ahí es algo que necesita el equipo para funcionar. Ahora, también es bien importante mencionar, porque hay quien lo ha llegado a malentender. No es que el equipo vaya a ingresar la humedad o el agua fría dentro del gabinete. No funciona como un cooler doméstico, donde justamente es lo que hacemos, echarle agua para que a través de una leve brisa baje la temperatura del medio ambiente de la sala o donde sea que lo vayamos a poner. No, 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 todo lo contrario. El equipo sigue manteniendo un grado de protección totalmente sellado y jamás ni mínimamente la humedad de este flujo de agua fría va a terminar dentro del gabinete. ¿Cómo es que funciona? Aquí tenemos un ejemplo. Les comento, el equipo se debe de suministrar con agua fría. Esta agua entra al dispositivo y nuevamente pasa por un disipador de temperatura, donde va a coincidir con un flujo de aire que a través de un ventilador va a entrar desde la parte alta del gabinete, que repito, es donde se concentra el aire caliente y es el aire que nos importa enfriar. Entonces va a ingresar de la parte alta del gabinete y lo va a regresar el aire totalmente frío a la parte baja del gabinete. Y nuevamente tenemos este ciclo, donde conforme se vaya calentando el aire, tiende a subir y bueno, logramos el ciclo tan eficiente de refrigeración que es el que estamos buscando. En este disipador térmico donde coinciden sin mezclarse el agua fría con el flujo de aire, bueno, pues el resultado es que también el equipo va a tener una salida de agua donde ya va a salir, pues si no caliente, ya no va a salir fría como ingresó. Nada más estamos aprovechando lo que es el agua fría. ¿De qué manera? Bueno, realmente lo que aprovechamos es la temperatura de las paredes de la tubería que contiene el agua fría. Es de esa manera como estamos aprovechando ese frío para el interior del gabinete. Pero con tal eficiencia y con tal capacidad, pasamos a esta imagen, que estos equipos los tenemos con una capacidad de enfriamiento de hasta 22,000 BTUs. Si más o menos identifican cuánto es los BTUs en capacidad de enfriamiento, si más o menos identifican cuánto es una tonelada o equipos pequeños de 1,000, 2,000 o 4,000 BTUs, bueno, se darán cuenta de que 22,000 BTUs es un monstruo de equipo de refrigeración, aunque desde luego, bueno, pues es el más grande de ellos, el más pequeño. Comenzamos en 3,000 BTUs, este tipo de equipos. Entonces, es la verdad un equipo muy eficiente, tiene únicamente este detalle de que necesita ser alimentado por agua fría y no es que el equipo la genere, que también debo comentarlo, es un comentario que en alguna ocasión se ha malentendido. No es un chiller, no es un generador de agua fría. El equipo necesita de agua fría, pero ya generada por algún otro dispositivo y alimentada por parte de la planta. Pero el equipo no es un generador de agua fría. Lo que demanda es que se le suministre agua fría para convertir un flujo de aire para climatizar el interior de un gabinete. Y desde luego, de manera totalmente segura, de manera totalmente sellada, donde jamás la humedad va a terminar dentro del gabinete. Muy bien, vamos enseguida a hablar del enfriador termoeléctrico. Este es otro dispositivo que me atrevo a comentar que es poco conocido al día de hoy y la verdad es que no es un producto nuevo, con ese sí tenemos ya muchísimos años de manejarlo. Y bueno, el enfriador termoeléctrico es donde hay quienes, perdón, hay a quienes les gusta mucho porque es un producto prácticamente libre de mantenimiento. Pues eso es algo muy interesante. ¿Cómo es que funciona? El enfriador debe su nombre, se hace referencia a un efecto eléctrico. No es nada que nosotros hayamos inventado, no es un invento de Hoffman ni de ningún otro fabricante de equipos de climatización. El efecto Peltier, justamente, pues es algo que hace referencia a una diferencia de temperatura generada
por voltaje, es decir, pasar corriente por dos semiconductoras separadas por estas juntas de nombre Peltier por ese tipo de efecto. ¿Qué es lo que ocasiona? Que una de las semiconductoras en uno de sus costados se calienta y como consecuencia la otra se enfría, de tal manera que esa parte fría es la que vamos a aprovechar, es la que va a estar dentro del gabinete y es la que nos va a ayudar justamente a climatizar el gabinete. Este producto, este dispositivo, nuevamente es tan eficiente que ya se mide por unidades de refrigeración, es decir, se mide por BTUs, no se mide por caudal de aire como ventiladores, ni tiene otra medida. Se puede medir tanto BTUs como watts, porque es totalmente un equipo de refrigeración. Enseguida vemos por aquí un esquema, aquí está, cómo se maneja. Está el ejemplo del gabinete, el ejemplo del equipo termoeléctrico en sus dos caras, la cara inferior, la cara exterior. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, a través de dos diferentes ventiladores, el ventilador interior está apuntando hacia esa cara fría del termoeléctrico, regresando, como lo podrán ver con estas flechas azules, por arriba y por abajo, regresando un flujo de aire frío al interior del gabinete. Y conforme se calienta, bueno, nuevamente se acumula en la parte de arriba, lo vuelve a tomar el ventilador, haciéndolo chocar con esa cara fría del interior del termoeléctrico y permanentemente está regresando este aire frío, por lo que nuevamente no hay intercambio de aire con el exterior, es el mismo volumen de aire recirculando una y otra vez, nada más enfriándose una y otra vez. Entonces, con esto tenemos toda garantía de que el equipo se puede utilizar en intemperie, está totalmente sellado, no hay ningún tipo de intercambio, e incluso también los tenemos en acero inoxidable para un grado de protección NEMA 4X, y que de hecho ha sido muy utilizado al día de hoy en diferentes industrias alimenticias. La contraparte, les comentaba, por el lado exterior, en la cara externa del gabinete y del termoeléctrico, un ventilador apuntando a su cara va a estar disipando el calor que genera la contraparte de las semiconductoras y va a estar justamente disipando este aire caliente. Como todo aire acondicionado, como todo equipo de climatización, el que por fuera nosotros estemos sintiendo ese flujo, esa ráfaga de aire caliente, pues es prueba inequívoca de que el equipo está funcionando y que dentro del gabinete va a haber un flujo de aire frío. Lo repito, fuera del gabinete esa es una prueba inequívoca de que los equipos están funcionando cuando existen estos flujos de aire caliente. Cuando el equipo no, por alguna razón no está funcionando, este o cualquier otro dispositivo de climatización, no vamos a notar esa ráfaga de aire caliente al exterior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo en una fotografía. Hay también una limitante en cuanto a capacidades, y es que es un equipo realmente pequeño, únicamente diseñado para gabinetes pequeños, para pequeñas capacidades de enfriamiento, aunque por supuesto, como todo equipo de climatización, siempre se puede sumar sus capacidades hasta lograr lo que un gabinete necesite. Con esto les quiero decir, si tenemos un gabinete muy grande, donde necesiten una capacidad de enfriamiento mucho mayor a lo que puede ofrecer un único equipo termoeléctrico, bueno, sin problema se pueden sumar 2, 3, 4 equipos termoeléctricos en un mismo gabinete y alcanzar esos 1000, 2000, 3000 BTUs que necesite el gabinete para una correcta climatización. Entonces, es una gran ventaja que estos equipos, estos y prácticamente cualquier equipo de climatización, se puede sumar para incrementar la capacidad de enfriamiento del gabinete. Pero usándolos de manera unitaria, bueno, como podemos ver en la imagen, prácticamente está diseñado únicamente para gabinetes pequeños por las características propias de la manera en la que se genera el agua, la temperatura fría en estas semiconductores. Llegamos hasta un máximo de 600 BTUs. En cuanto a alimentación, únicamente los manejamos a 24 y 48 volts. Y los grados de protección, como les comentaba, los tenemos NEMA 12, NEMA 3R, NEMA 4 y NEMA 4X, por lo que, bueno, perfectamente pueden ser utilizados en intemperie. Repito, son equipos que mantienen el grado de protección del gabinete, jamás van a intercambiar aire del exterior al interior, y eso, bueno, los convierte nuevamente en algo muy, muy eficiente. Nada más para repasar, recordemos, solo los ventiladores son los que llegamos a un grado de protección máximo de NEMA 12 y más allá de ello, por supuesto que puede ingresar al interior del gabinete aquellas partículas contaminantes que existan fuera del gabinete, incluso humedad. Por eso es que
Por supuesto que jamás se recomienda un ventilador en intemperie, porque ya donde hay lluvia o donde hay chorros de agua o donde hay ciertos niveles de polvo, pues entonces desde luego que puede acabar todo eso dentro del gabinete. Pero pasando de los ventiladores hacia acá, lo que son cualquiera de los dos tipos de intercambiadores o lo que es este dispositivo termoeléctrico, con toda certeza se pueden utilizar en intemperie, nada más desde luego hay que seleccionarlos correctamente, y bueno, ya se convierten en una manera muy eficiente de enfriar el interior del gabinete sin preocuparnos por este tipo de, ni la temperatura externa ni las partículas contaminantes. Ok, vamos a pasar al siguiente, que este es otro equipo, quizá el día de hoy tampoco no es tan utilizado, a pesar de que la verdad es muy eficiente el equipo. Nuevamente, como ejemplo, es curioso cómo el mayor de los éxitos en este tipo de dispositivo, que es el enfriador Vortex, lo hemos tenido en industria alimenticia. Para algunos también tiene una limitante, bueno, yo no lo vería como tal, simplemente es parte de su tecnología. Este dispositivo se tiene que alimentar con aire comprimido para funcionar. Entonces, ahí es donde hay quienes, bueno, prefieren más utilizar algún otro tipo de producto. Pero nuevamente, si en la planta en la que se encuentran cuentan con una línea de aire comprimido, el consumo realmente es mínimo y es muy eficiente para enfriar el interior de un gabinete. Otra, digamos, otra pequeña limitante es que nuevamente las capacidades de enfriamiento no son tan grandes como algunos gabinetes, aunque sí superan por mucho las capacidades de enfriamiento del termoeléctrico que acabamos de ver, pero no llega a ciertas capacidades para ciertos tamaños de gabinete, pero tenemos la misma ventaja que les mencionaba con todo, que la tienen todos los enfriadores. Se pueden sumar la cantidad de piezas que hagan falta para llegar a completar la capacidad de enfriamiento que cierto gabinete necesite. De modo que si tenemos un gabinete grande donde necesitamos instalar 2 o hasta 3 enfriadores Vortex, como el que estamos viendo, adelante, sin ningún problema se pueden sumar para lograr los 3, 4, 5, 8,000 BTUs que necesitemos. No pasa nada. Se pueden desde luego sumar siempre y cuando cada uno tenga su alimentación de aire comprimido. Entonces, ¿cómo es que funciona? Mucha gente de repente también como que no termina de convencerse. Hay quienes incluso me han cuestionado y me dicen, bueno, si yo pongo una conexión directa de mi línea de aire comprimido al gabinete, pues voy a tener el mismo flujo de aire. Y quizá el mismo flujo sí, pero no la misma temperatura, porque lo que hace el dispositivo justamente es tomar la presión del flujo de aire de la línea de aire comprimido para separar temperaturas e inyectar aire frío al interior del gabinete. ¿Cómo es que se logra? El dispositivo está fabricado con todos estos, llamémosle recovecos, con todos estos canalizaciones internas, como lo podemos ver en la imagen de la derecha de su pantalla, que cuando se alimenta con aire comprimido, gira en el interior del dispositivo hasta 1 millón de revoluciones por minuto, lo que genera turbulencia. Turbulencia tal cual como la que conocemos, turbulencia como la que experimentan los aviones en vuelo, pero de manera controlada dentro de este dispositivo. ¿Y qué es lo que genera, qué es lo que logramos? ¿Cuál es el efecto de generar turbulencia? Que podemos separar el aire como en cualquier remolino, como cualquier huracán. Por la parte de arriba expede el aire caliente y hacia la parte de abajo inyecta el aire frío. Así es como funciona. De modo que si regresamos al ejemplo, aquel que les decía yo que en alguna ocasión me lo han cuestionado, de conectar directamente una derivación de nuestra línea de aire comprimido al gabinete, pues sí, vamos a tener el flujo o el chorro de aire tal cual como sale de la línea, pero no a la temperatura ideal, a la temperatura a la que venga en la línea. Y lo más peligroso aún, con la humedad o con los contaminantes que traiga la línea de aire comprimido. Aquí la gran ventaja de este tipo de dispositivo es que no solo va a inyectar aire totalmente frío, sino que tenemos los accesorios para que inyecte aire seco, que es desde luego lo que estamos buscando. ¿Qué caso tendría enfriar el interior del gabinete si le vamos a estar metiendo agua, si le vamos a estar metiendo humedad? Entonces, así es como funciona el dispositivo. Una de las grandes ventajas es que justo como el termoeléctrico que acabamos de ver, pues se convierte en un equipo prácticamente libre de mantenimiento. No es un equipo que tenga los movimientos mecánicos que tienen otros dispositivos que sí necesiten
refaccionamiento de piezas que sí necesiten algún tipo de mantenimiento, pues este equipo no. La limitante, bueno, ya mencionaba, ciertas capacidades de enfriamiento. Ahora, ¿qué es lo que incluye? El kit como tal de lo que es el enfriador Vortex incluye, bueno, el equipo tal cual, una válvula solenoide. Esto es muy importante. El equipo realmente no se energiza eléctricamente. Lo único que necesita para funcionar es el que se energice neumáticamente, que se alimente con esta línea de aire comprimido y ya, con eso el equipo está funcionando. No es un dispositivo eléctrico. ¿Por qué en la ficha técnica, si nosotros buscamos este dispositivo, aparece que es a 110? Bueno, porque dentro del kit incluye un termostato, una pantallita, un pequeño display que está conectado al termostato dentro del gabinete, donde nos va a indicar la temperatura que estamos logrando en el interior del gabinete y para energizar la válvula. Pero únicamente el dispositivo Vortex, lo que es el verdadero enfriador de todo este componente, de todo este kit de piezas, realmente únicamente se energiza neumáticamente, es decir, solo hay que alimentarlo con aire comprimido. El voltaje que se requiere para ciertas piezas, pues es para la válvula, para la pantalla, para que esté cerrando. ¿Por qué la válvula? Bueno, si tenemos el aire comprimido conectado al enfriador Vortex, sin algo que limite de acuerdo a la temperatura, pues va a estar encendido todo el tiempo. 24 horas van a estar teniendo un cierto gasto de aire comprimido, 24 horas van a estar enfriando, y como todo aire acondicionado, pues se tiene que regular. Es decir, si en ciertas horas del día, si en ciertas partes del proceso de producción no se genera demasiada temperatura, no tienen por qué encender los aires acondicionados. Bueno, este ejemplo no es la excepción. El enfriador Vortex también está diseñado para que se encienda sí y solo sí el interior del gabinete alcanza cierta temperatura y eso será regulado por ustedes. Entonces, el termostato instalado en el interior del gabinete manda la señal a la válvula, la cual va a cerrar el flujo de aire y ya al no tener flujo de aire, pues el equipo se apaga. Deja de enfriar y dejamos de tener este consumo de aire comprimido. Cuando en el interior del gabinete nuevamente empiece a subir la temperatura y se alcance esa temperatura, el set point con el que ustedes lo regulen, bueno, pues nuevamente el termostato manda la señal, abre la válvula solenoide, ingresa el flujo de aire comprimido y vuelve a enfriar el equipo Vortex. Entonces, la verdad es que es muy sencillo, muy fácil de utilizar y como les decía, pues prácticamente libre de mantenimiento. Entonces, es para ello, para lo que se requiere el dato eléctrico de 110 volts, no para el equipo, sino para el resto de los componentes. Y algo que tenemos como accesorio, bueno, justamente es el filtro de aceite para la línea de aire comprimido, para asegurar que al equipo llegue aire seco. Esto también es muy importante. Muy bien, ya como características los tenemos, los fabricamos tanto en aluminio como en acero inoxidable para ofrecer grados de protección tanto NEMA 12 y NEMA 4 como NEMA 4X. Y la capacidad de enfriamiento máxima de este tipo de dispositivos, pues llegamos hasta 5000 BTUs. Pero como les comentaba, si necesitamos una mayor capacidad de enfriamiento porque el gabinete es muy grande o genera mucho calor, bueno, sin problema alguno se pueden sumar tantos enfriadores Vortex como el gabinete lo demanda. Muy bien, y ya por último, hablando de los dispositivos que manejamos para climatización, pues llegamos a lo que es el más común, a lo que al día de hoy creo que es con lo que más se nos identifica, que son los aires acondicionados, llamémosle convencionales, es decir, aires acondicionados que funcionan con un gas refrigerante, que a través de compresión y licuar el gas refrigerante, bueno, van a tener un cierto comportamiento de acuerdo al tipo de gas, al tipo de gas refrigerante que se esté utilizando, que al atomizarse y evaporarse van a generar esa baja temperatura que vamos a aprovechar para enfriar el interior del gabinete. Nuevamente, ¿cómo es que lo aprovechamos? Realmente lo que aprovechamos del frío es la baja temperatura de las paredes de la tubería que contiene el gas refrigerante. Esa parte externa de la tubería que contiene el gas refrigerante, pues es lo que vamos a utilizar para beneficio, para enfriar el interior del gabinete. Entonces, bueno, pues creo que todos hemos visto alguna vez algún equipo como estos instalado. Tenemos un esquema del lado derecho, una foto real del lado izquierdo. Al revés, perdón, un esquema del lado izquierdo, una foto del lado derecho. Pero bueno,
Lo que hace es, el equipo sigue el mismo flujo de aire que hemos venido hablando desde que empezamos a platicar de los ventiladores, que es ingresar el aire fresco por la parte de abajo, extraer el aire caliente por la parte de arriba, el equipo enfría el aire, el que se está tomando del gabinete, y lo regresa por la parte de abajo. Nuevamente, no tenemos un intercambio de aire del interior al exterior. Es decir, no es que el el aire acondicionado le esté inyectando aire del medio ambiente al interior del gabinete. Nuevamente es el mismo volumen de aire siguiendo un ciclo continuo una y otra vez, enfriándose una y otra vez, pero jamás tiene un intercambio con el exterior. De tal manera que, bueno, logramos esa eficiencia de inyectar por abajo el aire caliente, sacarlo por la parte de arriba y con grandes ventajas, a diferencia de ventiladores, intercambiadores. Nuevamente, no importa las condiciones de contaminantes que existan fuera del gabinete, siempre se podrá seleccionar el aire acondicionado adecuado, incluso los tenemos no solo para intemperie, sino para ambientes corrosivos. Imagínense la peor de las condiciones, quizá en alguna costa o en alguna zona salina o con corrosivos en el aire. Bueno, tenemos aires acondicionados de acero inoxidable NM4X y diseñados totalmente para intemperie, donde entonces no importará este tipo de condiciones. El interior del gabinete siempre estará fresco y seco, que es lo que estamos buscando. Ya en condiciones donde a un ventilador, bueno, prácticamente le resultaría imposible bajar la temperatura y mantener seco el interior del gabinete, con este tipo de aires acondicionados sí lo logramos. Les comentaba, son aires acondicionados que funcionan con gas refrigerante, y lo menciono por lo siguiente: es muy común que se llegue a preguntar que, de acuerdo a mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, bueno, sobre todo preventivos, es común que me lleguen a preguntar cada cuándo es necesario cambiar o rellenar el gas refrigerante del equipo. La cosa es, si no hay una ruptura accidental, si no hay un daño o un desperfecto en cualquier trayectoria de la tubería o contención del gas refrigerante, el gas refrigerante no es consumible, no se consume en el proceso de enfriado del aire. De modo que si no existen estos daños, si no hay una avería o no hay una ruptura, jamás hay necesidad de rellenar el gas refrigerante. Esto es bien importante. Quizá quien lo pregunta es porque ya tuvo una mala experiencia y le pasó que a algún aire acondicionado lo tuvo que volver a dar una carga de gas. Esto es porque evidentemente hubo una fuga, y aquí no hay fugas más que por daños, por algún desperfecto, un golpe, algo que le haya pasado al equipo. Es la única razón por la que puede perder el gas refrigerante. Si no tiene esos desperfectos, si no sufre de este tipo de daños, realmente el equipo no es necesario reemplazar el gas refrigerante. No es combustible, pues no se pierde conforme el uso. Puede durar años, y si nunca sufre de estos daños, si no tiene una fisura, nunca va a perder el gas refrigerante. Muy bien, este tipo de equipos los tenemos tanto en 220, 110, 220 y 440, perdón, 24 y 48 volts en directa. Los manejamos desde 200 hasta 60,000 BTUs. Estamos hablando de capacidades de enfriamiento brutales, incluso para ciertos remolques o cuartos de contención, aunque siguen siendo aires acondicionados de precisión. Cabe mencionar eso, ¿no? Por si se llegara a considerar utilizarse para enfriar oficinas o para enfriar áreas de trabajo habitacional, es decir, de consumo humano. No es para eso, porque incluso sería muy incómodo por lo seco del aire. Los grados de protección, bueno, como les comentaba, tenemos equipos para interiores, para uso en exteriores e incluso para ambientes corrosivos, fabricados en acero inoxidable NEMA 4X. Con esto, bueno, pues se cubre prácticamente cualquiera de las posibles aplicaciones que puedan tener para enfriar un gabinete. Entonces, ya para terminar, pues esto es lo último antes de pasar a algunas imágenes del software. Para terminar, reconsideremos cuando pensamos que el ventilador cuesta solo una pequeñísima fracción de lo que puede costar un aire acondicionado, pero bueno, consideremos cuál puede ser la aplicación para esto. Les repito, los ventiladores son excelentes productos, pero sí, solo sí, se utilizan en aquellas condiciones para lo que fueron diseñados. Y por otra parte, el aire acondicionado, créanme que independientemente a la inversión que se pueda hacer, al costo que pueda tener,
creo que está comprobadísimo que en todas las aplicaciones donde se llega a utilizar, es mucho más el monto de lo que está protegiendo de lo que es el costo del equipo mismo. Porque pues lo hemos visto, ¿no? Equipos muy caros, variadores de muchos miles de dólares, se ven protegidos y alargan su vida útil por una pequeña inversión en un aire acondicionado. Entonces, sí, identificamos cuándo es uno y cuándo es otro. Y bueno, pues terminar comentándoles, como les decía, debido a que estamos en una fecha complicada de altas temperaturas, seguramente es cuando más van a empezar ustedes a tener necesidad. Y aprovecho, bueno, pues, ¿por qué no? Para ponerme sus órdenes, para ayudarlos a calcular capacidades de enfriamiento. Exíjanlo de verdad, incluso exíjanlo a aquellos ejecutivos de APSA que están a cargo de atenderlos a ustedes, exíjanle, oye, me mencionó Alejandro de Hoffman sobre calcular capacidades de enfriamiento, y necesito que me ayuden con eso. Le llamamos auditorías térmicas, donde visitamos, o el vendedor de APSA visita su planta y hace un chequeo de lo que es el tablero en cuestión para calcular la capacidad de enfriamiento que necesitan en ese tablero. Entonces, créame, es momento. Si tienen un gabinete que les da problemas por temperatura y cada año en verano es el mismo dolor de cabeza por las altas temperaturas, porque quizá únicamente tienen ahí un ventiladorcito y quizá no es la aplicación, bueno, pues puede ser el momento de reemplazar ese producto que originalmente no era lo ideal por un aire acondicionado o por algún otro equipo de refrigeración o climatización. De verdad, soy insistente en eso porque quisiera que lo aprovechen. Tomen con toda confianza a mí directamente, pídanlo al vendedor de apps que los atienda, como quiera que sea, pero aprovechen eso. Estamos en fecha de auditorías térmicas para ayudarles a consultar cuál es la capacidad de enfriamiento que necesitan. Y ya entonces, referente a eso, para terminar, vamos a ver, aquí está. Estas son algunas imágenes del software que tenemos para calcular la capacidad de enfriamiento, donde con pocos datos y realmente muy sencillos, como las unidades, las dimensiones del gabinete que vamos a manejar, algo importantísimo, las temperaturas y las cargas, la temperatura del medio ambiente, la temperatura que han detectado en el interior del gabinete, la carga de disipación térmica de aquellos dispositivos que tienen instalados dentro del gabinete, la aplicación, si es interior o exterior, les va a dar un resultado certero, donde incluso creo yo, para ustedes mismos puede ser de gran ayuda, puede ser una gran herramienta por lo siguiente. ¿A quién de ustedes no lo cuestionan por el presupuesto o el gasto de sus diferentes empresas? Por supuesto que a todos. Serían la única persona que yo conozco que tiene presupuesto ilimitado y nadie lo tenemos. En ninguna empresa existe el presupuesto ilimitado. De modo que cada vez es más difícil convencer, cada vez es más difícil lograr ciertas inversiones. Bueno, con estas auditorías que estoy poniendo yo a sus órdenes para que de verdad las exijan al vendedor de APSA que los atiende, ¿qué pueden lograr? Después de esto, el equipo les da, voy a brincar un par de páginas, aquí está. Esto es solo un ejemplo que hice yo al azar. Lo que les va a dar es un documento con un resultado totalmente de acuerdo a la matemática de los datos que se utilizaron, donde lo podrán utilizar. Mira, no estoy inventando. Este gabinete necesita esta capacidad de enfriamiento. ¿Cuál sería la contraparte de no utilizarse? Bueno, pues el riesgo a minimizar la vida útil de aquellos equipos que están instalados dentro del gabinete. Entonces, creo que les decía, incluso para ustedes puede ser un arma muy poderosa, es una gran herramienta para poder justificar ciertas inversiones, para justificar ciertos gastos, para justificar la compra de ciertos equipos, porque ya no es algo al azar, ya no es como una moneda lanzada al aire de decir, pues ahí van todas mis bendiciones y ojalá no se me queme el variador por las altas temperaturas. Y bueno, creo que ya demostrando, justificando matemáticamente la capacidad de enfriamiento que necesita un gabinete, pues es mucho más fácil llegar a la aprobación de ciertos presupuestos. Entonces, creo que también en ese sentido los podemos ayudar. Repito, aprovechen, exijan visitar la planta, exijan la auditoría térmica para cuántos gabinetes necesiten, porque para eso estamos. Por favor, ahí coméntenlo con la persona de APSA que los atienda. Y bueno, parte de lo que también entregamos con lo que es el desarrollo de software es pues, la ficha técnica específica del producto que van a necesitar. No todo termina en decir, necesitas un aire y ya.
No, es decir, la capacidad de enfriamiento exacta y por supuesto el modelo exacto, el número de parte específico con la ficha técnica específica de la solución que estemos recomendando. Entonces creo que de verdad puede ser muy, muy útil para justificar, como les decía, la inversión o la aprobación de ciertos presupuestos cuando todo el mundo nos cuestiona. Yo los entiendo que todo el mundo nos cuestiona por qué de gastar aquí, allá y acullá si la planta hasta el día de hoy ha funcionado perfectamente. Pero bueno, pues es como un seguro, ¿no? Cuando cuestionamos por qué comprar un seguro para autos si nunca hemos chocado, caray, por el día que pase. Entonces creo que es muy, muy importante esto. Muy bien, pues terminamos, se nos fue la hora. Les repito, como les dije al inicio, creo que el tema da para muchas, muchas, muchas horas. Nuevamente aprovecho para comentarles que si quieren que profundicemos en cualquiera de los dispositivos que vimos aquí, o en general, si quieren que profundicemos sobre todo en el cálculo o la parte matemática para calcular la capacidad de enfriamiento, por favor, adelante. También pídanlo con la persona de APSA que los tienda y para eso estamos. Siéntanse en toda la confianza de pedir ese tipo de asesoría. Y bueno, muy bien, por aquí terminamos. Creo que todavía quedan algunos minutos para consultar las dudas. Si es que las hubiera, adelante, escucho. Sí, Alejandro, mira, tenemos una pregunta de Javier Gómez y dice, ¿puedo utilizar este último para data center? Por ahí, Javier, si nos puedes comentar cuál producto era, creo que puede facilitar la Sí, de respuesta. hecho, la gran mayoría, claro, de hecho, la gran mayoría, no la gran mayoría, todos, como todos los aires acondicionados, desde el termoeléctrico, el Vortex o cualquier otro, como son aires acondicionados de precisión, y voy a aprovechar la pregunta para explicar uno y otro. Existen dos tipos, en el mundo existen dos tipos de aires acondicionados. El aire acondicionado de confort, que es el que utilizamos para oficinas o en habitacional o residencialmente. Este aire acondicionado de confort lo que hace es generar un cierto nivel de humedad, no solo por comodidad, sino por salud al ser humano. Creo que todos hemos experimentado estar en ciertos ambientes de aire muy seco donde hasta la nariz duele después de un tiempo, como el aire seco de, no sé, de los aviones. Cuando alguien toma un vuelo largo, trabajamos con un gran malestar en las vías respiratorias por lo seco del aire, porque no pueden lograr todavía ciertos niveles de humedad. Bueno, los aires acondicionados de confort justamente lo que hacen es enfriar generando ciertos niveles de humedad. Es el que utilizamos en casas, oficinas y vaya, los de consumo humano. Por otro lado, están los aires acondicionados de precisión, que son como todos los que les acabo de mostrar el día de hoy, porque nosotros no manejamos otros. Nosotros no vendemos aire acondicionado para oficina o para consumo humano. Manejamos únicamente aires acondicionados de precisión. ¿Qué significa esto? No solo que no generan calor, sino que particularmente estos últimos que vimos, lo que son los aires con los aires acondicionados de gas refrigerante, son secadores de aire, de tal manera que totalmente es un equipo que al día de hoy ya lo manejamos y hemos tenido mucho éxito utilizándolo en racks de telecomunicaciones o incluso en data centers. Por supuesto que se puede utilizar y lo hemos utilizado. No sé si más o menos quedó claro el por qué son de precisión. Ok, igual esperamos si la pregunta de Javier quedó respondida. Y, ok, gracias. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta o si gusten levantar la mano para habilitar su micrófono. Mira, pues qué bien, indica que me di a entender. Ok, sí. Y bueno, al parecer no hay por el momento preguntas. Igual esperamos unos minutos para ver si alguien quiere realizar algún comentario. ¿Tiene alguna duda? No sé si gustes agregar algo más, Alejandro. No, bueno, pues nada más ya para despedirme, si llegaran a salir por ahí algunas dudas que dijeran, y ching, ¿cómo no se me ocurrió preguntarle el momento de la presentación? Repito, por eso hay todo un equipo de trabajo de APSA atendiéndolos, visitándolos en sus oficinas, visitándolos en sus plantas. Aprovechen, coméntenlo a ellos.
ellos me harán llegar a mí todas las dudas, aunque desde luego más de una la podrán responder ellos mismos, pero vaya, de no ser así, crean que pueden hacerme llegar cualquier duda que ustedes tengan. Así es que aprovechemos por favor a este personal de APSA que igual ellos los ven mucho más seguido de lo que los pueda ver yo. Entonces aprovechemos esas visitas del personal de APSA para cualquier posible duda que pueda salir de aquí en adelante y reforzar lo comentado. Exijan, pidan esta auditoría, exigen que vayan a su planta para ayudarles a hacer el desarrollo del cálculo de capacidad de enfriamiento para la cantidad de gabinetes que sea necesario. Ok. Muy bien, bueno, les recuerdo que estarán recibiendo el material de esta presentación, al igual que un segundo correo en el que podrán encontrar un link que los guiará a nuestro canal de YouTube para que puedan revisar este seminario nuevamente. Y al igual que los invitamos a nuestros seminarios, tendremos el próximo martes 30 de abril en punto de las 10 de la mañana, horario centro, el seminario de ROS Controls, Loto y Seguridad Funcional en Potencia Fluida. Se pueden registrar en nuestra página de internet grupoapsa.com y ahí pueden revisar todos los seminarios que tenemos martes y jueves. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandro, quien es No, gerente no, de no, al territorio contrario. de Hoffman, y pues les agradecemos su asistencia, que tengan un excelente día. Gracias, Alejandro. Gracias, al contrario, muy buen día a todos. Um, ok, bueno, nada más aquí salió una pregunta de Oscar Padilla de proporcionar el contacto de un ejecutivo para que apoye con su proyecto. Sí, por supuesto. Mira, pues puedes pasarle mis datos, si no, Ok, aquí mismo déjame ver. Si no hay problema, aquí mismo yo ahorita pongo, finalmente siguen viendo mi pantalla. Voy a poner mi correo que es José, todo minúsculo, José, José Alejandro punto raso arroba nvent.com. Ahí está mi correo. josealejandro.razo@nvent.com. Cualquier duda también, a cualquier hora del día o la noche. ok, muy bien. Al igual que en el correo también les podemos proporcionar el contacto de Manuel Amezcua, quien es el Product Manager por parte de APSA de Hoffman. Sí, cierto, cierto, cierto. También. Ok. Y Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias entonces. gracias a ti, Alejandro. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.